Bendiciones, amado pueblo del Dios Altísimo, quien les saluda, su hermana en Cristo, Exor Colmenares. Quiero en este día estar compartiendo con ustedes una enseñanza que tiene por título Llamado a la Santidad. Esta enseñanza la vamos a estar haciendo en 5 partes, si Dios nos los permite, en donde estaremos desglosando los siguientes temas: qué es ser santo, qué es la santidad, qué es la santificación, cómo es el proceso de santificación. Estaremos un día desarrollando sustento bíblico sobre la santidad. Y el último día estaremos hablando, si Dios nos lo permite, sobre la condición del pueblo de Dios y la condición de los sacerdotes, de todas las personas que ministran en la casa de Dios. Hoy el tema a desarrollar es ¿qué es ser santos? Sabemos que en este tiempo nuestros ojos están viendo mucho caos. Y todo esto tiene referencia en el libro de Génesis, en el comienzo. Desde el comienzo habla la palabra de Dios y dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y fue la presencia del Espíritu Santo lo que entró a ordenar todo aquello que estaba desordenado. Desde ese momento podemos ver a lo largo de las Sagradas Escrituras referencia de muchas historias, de muchas décadas, de muchas vidas de hombres, mujeres, jóvenes que fueron de alguna u otra manera desobedeciendo la palabra de Dios y poco a poco se fueron sumergiendo en el caos, se fue sumergiendo esas épocas, esas generaciones en degradación de valores hasta llegar hasta lo que vemos en este momento. Lo que vemos en este momento es, ante nuestros ojos, no es más que un mundo gobernado sin la presencia de Dios. Un mundo donde la tierra está desordenada y vacía. La presencia de Dios permanece con nosotros, porque la palabra de Dios, nuestro amado Jesús, al ascender al cielo, dijo que no los dejaré solo, les dejaré al Espíritu Santo de Dios. Mas sin embargo, aunque tenemos el maravilloso regalo del Espíritu Santo de Dios que está con nosotros todos los días, nosotros hemos decidido caminar sin su ayuda, sin su dirección. Nosotros hemos querido vivir vidas basadas en nuestras opiniones, en nuestras costumbres y en los deseos de nuestra carne. Hoy podemos ver con mucha más fuerza y con mucha más convicción el cumplimiento de cada una de las palabras que están escritas en nuestras sagradas escrituras, en nuestro manual de vida como humanidad. Hoy vemos el cumplimiento de muchas profecías. Hoy vemos cada día más eminente la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y el amor del Padre es el mismo sobre su humanidad. Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su unigénito Hijo para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese amor es un amor sempiterno que permanece en la eternidad, que permanece en el tiempo. Y por eso Dios, a través de todas las cosas que has permitido en esta generación, en esta época, nos está haciendo a nosotros como humanidad, a nosotros como iglesia, un llamado a la santidad. Dice su palabra en 1 de Pedro 1:16, sed santo porque yo soy santo. Pero ¿qué es ser santos? Ser santo es mantenerse separado de lo impuro. Es una palabra hebrea que se traduce como santo, que proviene de un término que significa separado. Por eso, lo que es santo se aparta para el uso común y se considera sagrado, especialmente debido por su condición limpia y pura. La palabra santo se puede aplicar a las cosas que están directamente relacionadas con Dios, en especial a las que se usan para adorarlo. Nosotros tenemos muchas dudas acerca de esto porque nos enseñan
en tradiciones, en culturas de los lugares donde nos encontramos, en que hay estatuas, en que hay personas que son conocidas dentro de algunas congregaciones, dentro de algunos centros llamados iglesias, como santos. Pero la palabra de Dios, cuando dice la palabra santo, se refiere a toda aquella persona que se ha decidido separar o apartar de todo lo impuro, de todo el pecado, y que consagra su vida para adorar a nuestro Señor Dios. Muchos tenemos muchas dudas sobre que cómo es eso que puedo ser santo. ¿Cómo una persona con tantos defectos puede ser santo? Y yo te digo en este día, sí, una persona imperfecta puede llegar a ser santo. O mejor dicho, puede ser un santo una persona imperfecta, sí. Porque Dios nos da los mandamientos a todos los cristianos de que tenemos que ser santos, como acabamos de nombrar ahorita en 1 de Pedro 1:16, ser santo porque yo soy santo. Está claro que todos los humanos somos imperfectos y que nunca vamos a poder llegar a cumplir la perfección de todo lo que son las normas de santidad de Dios. Porque la santidad de Dios es una santidad suprema. Fíjense que cuando habla la palabra del Señor en Apocalipsis, que dice que los ángeles se postraban delante de Él, le decían santo, santo, santo. No es santo una vez, sino santo 3 veces, porque su santidad es la esencia, es la perfección. Mas en nosotros hay otro tipo de santidad, la que podemos modelar de acuerdo a nuestra condición humana. Nosotros podemos llegar a ser santos si obedecemos las leyes justas de Dios. Él puede considerarnos santos y aceptables. Romanos 12:1 al respecto dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Toda aquella persona que decide, que se esfuerza con la ayuda del Espíritu Santo a rechazar, a renunciar, a apartar de su vida todo lo inmundo, todo lo impuro, todo aquello que Dios nos ha consagrado en su manual de vida, en las Sagradas Escrituras, como mandamientos, como ordenanza, como estatuto, como decreto que debemos cumplir para presentarnos aptos y agradables delante de Él. Si caminamos de esa manera en obediencia, Dios nos considera como santos. Quienes se esfuerzan por ser santos son aquellas personas que lo demuestran con palabras y con acciones. Por ejemplo, si siguen los consejos bíblicos de ser santo, abstenerse a la fornicación y de ser santo también en toda su conducta. El ser santo no es únicamente una cualidad de aquella persona que está dentro de un templo o que está congregándose o que va a una iglesia regularmente. El santo es aquella persona que da testimonio con sus acciones, que da testimonio con su vida de que se ha apartado de esa vieja manera de vivir. El que da testimonio de que verdaderamente hay un nuevo nacimiento en él. El que da testimonio de cuando dice esa palabra, cuando confiesa delante del mundo que muero para el mundo y vivo para Cristo, es algo verdaderamente real. Cuando dice muero para el mundo es porque muere a todo aquello que se considera en la palabra de Dios como impuro y no agradable delante de Dios. En 1 de Tesalonicenses 4:3 dice de la siguiente, de 4 al 8, 1 de Tesalonicenses 4, del 3 al 8 dice de la siguiente manera: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, de cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe a nada en su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre,
sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santos. Soy santo. Entonces nosotros podemos ver que en este tiempo, mucho más en este tiempo, esto es un llamado que es un llamado a la humanidad, que es un llamado a la iglesia. Pero en este tiempo vemos a Dios de alguna manera sacudir la tierra y hacernos un llamado de amor, un llamado en que reflexionemos, un llamado en que evaluemos cómo ha sido nuestro caminar, un llamado en que verdaderamente seamos sinceros, porque nosotros podemos esforzarnos por engañar a las personas, manifestando, hacer cosas y decir cosas que no somos, pero al dueño de nuestras vidas, al dueño de nuestras almas, al que escudriña nuestras mentes, nuestros corazones, al que sabe cuáles son nuestros pensamientos, aún antes de que estén en nuestra mente, a ese no podemos engañar. Nosotros podemos dejar de considerarnos santos, sí, eso puede pasar. Eso puede pasar si Dios dejara de considerar santo a una persona si no cumple esta persona con todas las normas de conducta que Él ha establecido. ¿Y dónde están estas normas de conducta? Bueno, como estamos hablando en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, el mensaje del libro bíblico de Hebreos se dirigió a los hermanos santos, pero se les advirtió que podían desarrollar un corazón inicuo y falto de fe al alejarse del Dios vivo. Entonces vamos a leer la lectura de Hebreos capítulo 3. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya la letra dice de la siguiente manera. Vamos a leer desde Hebreos 3, versículo 7. Tiene como título el reposo del pueblo de Dios y dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación del desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes, hasta el fin de nuestra confianza, del principio. ¿Qué queremos decir esto? Que aquí nos hace un llamado. A esta carta de Pablo a los hebreos nos hace un llamado y dice que no endurezcamos nuestro corazón. Este llamado lo hace a un pueblo que aún teniendo la palabra de Dios, que aún teniendo la promesa de Dios, ellos endurecieron sus corazones. Y más adelante habla de que este pueblo perdió la bendición. Vamos a estar continuar leyendo el capítulo 3 del libro de Hebreos y vamos a leer el versículo 16 al versículo 19. Y dice, quienes fueron los que habiendo oído le provocaron, no fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés, y con quienes estuvo en el disgustado 40 años. No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Muchas personas tienen la falsa convicción o la falsa creencia de que el simple hecho de confesar en algún momento, de decir estas palabras, yo confieso a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, y asistir regularmente a una congregación, ya le hace santo, ya le hace salvo. Y nosotros podemos ver en esta palabra en hebreo que estas personas, aún recibiendo la promesa,
a causa de su obediencia, a causa de su desobediencia, a causa de seguir caminando, a causa de seguir arrastrando todos esos viejos hábitos que traían de Egipto. Estas personas, todos cayeron en el desierto. Estas personas no entraron, dice la palabra, que aunque tenían las vidas, aunque su destino ya estaban predestinados a la salvación, a causa de su desobediencia, a causa de su incredulidad, ellos no recibieron la promesa, ellos perdieron este regalo. Entonces nosotros no podemos engañarnos, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Dios nos está haciendo un llamado a reflexionarnos, a evaluarnos, a poder decir en la intimidad con nuestro Señor, como decía David: Señor, examina en mí mis tinieblas. Es un tiempo a poder caminar de una manera genuina, desechando todas aquellas cosas que nos está haciendo tropezar. Dios nos dice: sé santo, porque yo soy santo. Y en este llamado es necesario que nosotros terminemos de renunciar, porque la venida de Cristo está cerca, de renunciar a todas aquellas cosas que nos están haciendo tropezar, de renunciar a todas aquellas cosas en nuestras vidas que están haciendo tropezar a otras personas. La palabra de Dios dice que hay una gran nube de testigos viendo todas nuestras acciones, y dice también que hay de aquel por el cual vienen los tropiezos. Y que pidámosle a nuestro Señor en su infinita misericordia que no seamos nosotros aquellas personas las cuales a través de nuestra conducta y de nuestro testimonio muchos otros estén tropezando. Vamos a hablar sobre algunos conceptos erróneos de lo que es ser santo. Vamos a hablar de los conceptos erróneos de lo que no es ser santo. Algunas personas creen que la santidad se alcanza renunciando a todos los placeres de la vida y a las cosas buenas de la vida. Y esto no es así. La verdad bíblica dice que para Dios no sirve de nada el tratamiento severo de nuestro cuerpo, ni llevar una vida de previsiones extremas. Colosenses 2:23 dice de la siguiente manera: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en un mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y a doctrina de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en un culto voluntario, en humildad y en un duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno con los apetitos de la carne. Entonces hay personas que agregan, que añaden cargas, leyes, decretos que hacen cada día más gravoso el caminar del Hijo de Dios, el caminar y el llamado a ser santo, el proceso de caminar verdaderamente como santo, porque entonces demandan cualquier cantidad de cosas que Dios no demandó en ningún momento. Entonces Dios quiere que nosotros disfrutemos de todas las cosas buenas. La Biblia dice que todo hombre coma y realmente beba y vea el bien por todo su duro trabajo, porque eso es don de Dios. Eclesiastés 3:13 dice: y también que es don de Dios que todo el hombre coma y bebe y goza bien de toda su labor. Otro concepto erróneo es que algunas personas creen que el celibato es una persona que es cuando las personas no se casan, lo hacen más santo. Y la verdad es que a un cristiano podría elegir no casarse, y el celibato no hace que Dios considere a una persona santa. La verdad es que quienes permanecen solteros pueden servir a Dios sin tener ningún tipo de distracciones, y quienes están casados también lo pueden hacer. Primera de Corintios 7, del 32 al 34, habla de la siguiente manera y dice: quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, como de agradar a su mujer. Asimismo, hay diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene el cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, como para agradar a su marido. Hay otros referentes que la Biblia muestra, por ejemplo, que hubieron personas casadas que le sirvieron al Señor de una manera maravillosa. Está el ejemplo, por ejemplo, del apóstol Pablo, que
el apóstol Pedro, perdón, que estaba casado. Mateo 8:14 dice: vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en la cama con fiebre. Quiere decir que este apóstol estaba casado y que su condición de ser casado no le impidió ser aquella persona a quien Dios designó como el primer pastor hombre aquí en la tierra. Aquel hombre que dio testimonio que aunque primero, como todo ser humano, cometió muchos errores, después fue un hombre que levantó el Señor con el poder, la gracia y la unción del Espíritu Santo. Fue aquel hombre que se levantó delante de las multitudes y con ese lenguaje lleno del Espíritu Santo hizo que muchas personas vinieran a los pies de Cristo. Primera de Corintios 9:5 dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Entonces, esto es una gran falsa creencia de que ser santo requiere de privarnos de tener una pareja, de privarnos nuestro cuerpo, de abstenernos de cualquier tipo de necesidades, de abstenernos de cualquier tipo de cosas que podemos obtener con el fruto de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo. El llamado a ser santo podríamos resumirlo de la siguiente manera. Es un llamado que Dios hace a todo hombre, a toda mujer, a todo niño, en toda época y en todo estado de la vida, sin depender la condición, el grado, el talento o la profesión. Dios nos hace un llamado a la santidad, porque cuando Él nos creó a imagen y semejanza suya. Y Él es santo. Dice la palabra de Dios, y volvemos a repetir, Primera de Pedro 1:15. Seréis santos porque yo soy santo. ¿Por qué Dios te hace este llamado a la santidad? Porque Dios te ama, porque tú eres precioso para Él, porque tú le perteneces a Él, porque Él te amó antes de que existiera el tiempo, porque Él es tu Padre, porque tú lo necesitas. Él desea que tú seas santo como Él es santo, porque en efecto todos somos hechura suya, somos creados en Cristo, en orden a las buenas obras que de antemano Él dispuso para que todos nosotros no practicáramos. ¿Y cuándo es ese llamado a ser santo? Ese llamado es hoy, en este momento. Su gracia te es suficiente. En el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te ayudé. Mirad ahora el tiempo favorable, ahora el día de la salvación. Segunda de Corintios 6:2. ¿En dónde podemos practicar nosotros este llamado a ser santo? Este llamado a ser santo no está limitado únicamente a la congregación, no está limitado únicamente a la reunión de los santos, porque únicamente seríamos hipócritas si lo hacemos de esta manera. El llamado a ser santo es en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros hacemos algo de una manera muy errada, que decimos, tratamos de dividir nuestra vida en la vida secular y en el servicio a Dios. Y nosotros somos completamente personas consagradas a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Por lo tanto, el llamado a ser santo es un llamado en el hogar, es un llamado en el trabajo, es un llamado en el lugar de descanso, es un llamado en la escuela, en la universidad, es un llamado a la multitud, es un llamado en tu familia, es un llamado en prisión, es un llamado en todo lugar donde tú puedas estar. Tú puedes ser santo en todas las partes. Por tanto, ya coméis, ya bebéis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nosotros hemos sido creados por Él y para glorificarle y exaltarle. Y esto es posible, esto no es nada que nosotros no podamos hacer. Dios no nos va a demandar nada a nosotros que nosotros no podamos hacer. Si Jesús dará fruto en ti, si tú cooperas con su gracia, la gracia se recibe con el arrepentimiento, con la confesión, con la comunión, con la oración, con la escritura, con las buenas obras de amor. Pero llevemos este tesoro en vasos de barro, como dice 2 de Corintios 4:7, para que aparezca la extraordinaria grandeza del poder de Dios en medio de nosotros. Esto es verdaderamente para nosotros. La santidad es un llamado para ti. La santidad no es un
llamado para personas elegidas. La santidad es un llamado común a la humanidad, es un llamado común a la iglesia. Y todo debemos hacerlo, debemos aceptarlo en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué debo hacer en todo esto para ser fiel en el cumplimiento de este llamado a ser santo? Mi fiel estado de vida, así yo sea casado, soltero, religioso, estudiante, yo debo consagrar mi vida en santidad. Tengo que leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo es la que me va a ir convenciendo de justicia, de juicio y de pecado. Es la que me va a ayudar a discernir qué está mal y qué está bien. El Espíritu Santo es el que me va a dar la fortaleza para yo renunciar en mi vida a todo aquello que está impidiendo que yo me presente como ofrenda grata delante de mi Dios. Este llamado no lo podemos lograr sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero de esto estaremos hablando el día de mañana, si Dios nuevamente nos lo permite. Estaremos hablando sobre la santidad. Y recordad, amado pueblo de Dios, amada creación de Dios, que este llamado no es únicamente para un grupo selecto. Este llamado es un llamado de Dios a la humanidad. Dios derramó su sangre preciosa por cada una de las personas que habitamos el planeta Tierra. Dios no derramó la sangre preciosa de su Hijo amado Jesús por únicamente un pequeño grupo. Así que este llamado es para ti y el día es hoy. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Dios te bendiga.